fue en el intento frustrado No, luego nos hemos visto. Sí. Aquel intento frustrado de vernos en Londres Que y me luego, diste una pena en medio de historia de esta mujer. y luego en un restaurante mexicano, que estábamos todas, pero yo, esos Ah, son los recuerdos que tengo. eso fue muy divertido. Pero luego sí que a lo mejor hablar no, o sea, no verbalmente, o sea, no de viva voz, pero sí que por escrito a lo mejor sí que nos hemos intercambiado algún Sí, email, pero no seguro. me acuerdo, francamente. Yo creo que a lo mejor fue con el caso de Asturias. Ah, bueno, claro, claro, claro. Pero yo ahí, más que hablar contigo, te vi, ¿no? Tu contribución, el vídeo que grabaste, todo eso. Pero no sé si hablamos directamente tú y yo sobre el caso. Sí. Y Nos otra cosa que liamos. estaba pensando yo ahora mientras pensaba Pero podemos hablar del caso, podemos usarlo como punto de partida, porque realmente es algo muy importante. O sea, Sí, podríamos hablar de eso, pero quería hacerte una pregunta antes. Yo estaba pensando, ¿qué te llevó a dedicarte especialmente a la violencia obstétrica dentro de tu profesión como abogada? bueno, pues como nos ha pasado a muchas, haber sido víctima, haberlo vivido en primera persona. Claro. Mm. Y a raíz de ahí te metiste en el Parto es Nuestro, fundasteis el Parto es Nuestro. ¿Cómo es esa historia? Porque yo la medio sé, pero nunca me queda muy claro y yo creo que hay que recogerla para la historia, ¿no? De cómo fue eso. Pues yo, después de una violencia que sufrí brutal en el parto de mi hija, me dejó totalmente trastornada. O sea, no vivía en mí, no podía pensar cosa más, revivía imágenes de lo que me había ocurrido. Y entonces empecé a buscar en internet, pero eran tiempos, hace 17 años, en los que no había tanta información en internet, no era como ahora, ¿no? Que puedes encontrar cualquier cosa. Entonces me costó bastante. Y gracias a mi médica de familia, que es una mujer maravillosa, Pilar Blanco, ella me contactó con Acuario, y a través de Acuario en Alicante, simplemente para asistir a sus charlas y comprender un poco, yo solo quería comprender qué me había pasado y por qué, ¿no? Porque mi hija, de un embarazo sano y normal, había acabado mi hija con necesidad de reanimación, yo me destrozaron el suelo pélvico, ella nació con forceps, bueno, fue muy traumático física y psicológicamente. Entonces simplemente fui allí a unas charlas que habían venido de qué me había pasado, por qué me habían puesto, qué era eso de la oxitocina que me habían puesto sin yo saberlo y qué efectos tenía. Entonces ahí Enrique Lebrero me habló de un pequeño foro que había creado Ivone Olza y Merichel Villaconesa, que se llamaba Apoyo Cesáreas, que a pesar de su nombre, en realidad de lo que trata no es de apoyar a que tengas una cesárea, sino todo lo contrario, apoyar a mujeres que habían sufrido cesáreas y partos traumáticos. Entonces yo entré en ese foro, que eran 2 o 3 personas, y bueno, para mí fue un alivio tan grande poder encontrar otras mujeres que habían sentido lo mismo que yo. Y entonces ese foro fue creciendo, creciendo, pero exponencialmente, exponencialmente. A lo mejor en 10 días, si habíamos empezado siendo 3 o 4, o fuimos 10, 20, 30, 100, 200, fue algo impresionante. Y a partir de ahí ya decidimos que, bueno, que esto no era una cuestión aislada, que nos pasaran unas pocas, sino que era un problema social de primer orden, un problema de la mujer de primer orden. Y entonces decidimos fundar la asociación. Y el Partos Nuestro lo fundamos 20 personas en aquel momento, 20 mujeres. Y ese es el origen de todo. Entonces yo me dedicaba a otras cosas en el mundo jurídico. Lo que pasa es que, claro, después de ver tantos casos y todas las lesiones que implicaban, psicológicas y físicas, y el daño moral inmenso que se hacía a las mujeres y también el daño físico a los niños, dije, bueno, hay que pleitear. Esto no puede quedar así. Esto hay que pleitear. Pleiteé en mi propio caso. Y yo misma, pues claro, me fui especializando en derecho sanitario y al final pues me he dedicado a eso en exclusiva. De hecho, bueno, llevo algo de seguro, derecho de daños en general, pero básicamente a lo que me dedico son a negligencias médicas en el parto, aparte de mi activismo, quiero decir, como abogada. Después, pues he llevado el caso este que conoces de Naciones Unidas, que son 4 en realidad, 4 quejas. Sí. Y eso es una mezcla muy buena, ¿no? Entre mi activismo y mi profesión de abogada. Sí, estaba pensando, ese caso, de hecho, bueno, o sea, de esos 4, de ese punto, M.F. Me ha hecho, bueno, no sé, me ha gustado poder incluirlo, está en la última página de mi último libro. O sea, estás tú al principio en las dedicatorias Muchas gracias, es preciosa la dedicatoria, es y preciosa. concluye con bueno, un reconocimiento, ya lo verás, si lo veo, si no te lo mando luego. Y vamos, lo he hecho porque realmente me parece, no sé, me parece, por una parte, es que me siento muy dividida con eso, porque por una parte
estaba cuidando las palabras porque iba a decir, me ha hecho ilusión incluirlo, pero no me ha hecho ilusión, me gustaría que eso nunca hubiera pasado. Es un reconocimiento pequeñísimo para la importancia y la trascendencia que va a tener ese caso, yo creo, ¿no? Lo poco que yo puedo entender de leyes y demás, pero hasta qué punto es importante que se haya reconocido y que además me ha dado un poco de rabia que justo cuando estábamos todas promocionando la importancia de que ese caso haya llegado a Naciones Unidas, de repente, ¿no?, ha venido esa pandemia que obviamente supera todo lo demás. Pero ¿qué importancia tiene a nivel jurídico lo que habéis conseguido? Bueno, tiene una importancia enorme, inmensa. ¿Tú te imaginas que es como la jurisdicción universal? O sea, no hay nada más por encima de Naciones Unidas. No hay una instancia jurídica y política de mayor alcance. Es universal, no solo es internacional. Entonces, que esta institución reconozca el daño, le ponga esas palabras a lo que ha sucedido, lo categorice como violencia obstétrica, algo que ya había hecho doctrinalmente, digamos, o desde el punto de vista de teorizar, la relatora de Naciones Unidas, pero digamos que el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer lo ha elevado aún, o sea, lo ha reconocido con un valor jurídico. Es algo impresionante. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora cualquier mujer de cualquier país que sea miembro de Naciones Unidas va a poder alegar en los porque forma parte del ordenamiento jurídico internacional esta resolución de Naciones Unidas y apoyarse en ella. Es decir, ya nadie más va a poder decir que es un mito la violencia obstétrica. Además, en el plano práctico, ha condenado al Estado español a indemnizar a la víctima. Y no solo a indemnizarla económicamente a ella, sino además a formar a los jueces. Fíjate qué importante, ¿no? A formar a los jueces para que nunca más vuelva a ocurrir que el Estado, no solamente las instituciones sanitarias, maltraten a las mujeres durante el parto, sino que después los jueces no las protejan. Exactamente, que eso es gravísimo. Entonces, ha condenado al Estado español a implementar políticas para evitar que esto ocurra, entre las cuales están formar a los jueces expresamente en la violencia de género en el ámbito de la obstetricia y también, por supuesto, a los profesionales de la salud. Y además les va a pedir cuentas, es decir, en 6 meses, quizás este plazo esté suspendido por el coronavirus, pero ya llegará, el Estado español tiene que dar cuentas de qué medidas ha adoptado en todos los sentidos que se le han dicho, es decir, qué formación de jueces vas a implementar y de formación de personal sanitario, qué capacitación vas a dar a los médicos para que esto, y a los profesionales de la salud en general para que esto no vuelva a ocurrir. Además, por supuesto, ya te digo, de indemnizar a la víctima, que es muy importante. Porque ya no queremos solo que se nos reconozca, queremos que se repare el daño causado. Por supuesto, pero es que para mí es un triunfo. Claro, esto está dirigido al Estado español. El Estado español ha sido el primero de los estados vulneradores de los derechos de las mujeres y que discriminan a las mujeres en el ámbito de la salud. El Estado ha sido condenado expresamente por esto. Pero es un llamamiento, en realidad, a todos los estados en los que estas prácticas son comunes. Por eso es tan importante. Sí. Además, quedan otras 2 quejas pendientes de resolución, de casos igual o más graves que el de Sandra, por llamarla así, no es su nombre real. Es decir, que esto va a seguir. Se me ponen los pelos de punta y pienso, como lo he dicho muchas veces, ¿no?, que, no sé, yo es que a veces te leo y veo las cosas que haces y pienso que es lo más parecido a una superhéroe. Si tuviera que pensar en el mundo en el que nos movemos y las cosas que ocurren, es como, no sé, es maravilloso que poder hacer algo así, ¿no? Pero debo aclarar que esto no lo he hecho yo solo en el plano internacional. O sea, en el plano interno sí que yo llevé los 4 casos. Colaborado con un equipo yo sola, pero después para la queja de Naciones Unidas formé equipo con unas abogadas maravillosas, internacionalistas, y gracias a que todas nos unimos, pues esto puede salir adelante. O sea, que no es solo mérito mío. Sí, lo entiendo perfectamente, pero yo creo que, no sé, desde mi punto de vista lo que me emociona es tener la capacidad, porque tú tienes el poder, en tanto que abogada, ¿no?, de poder llevarlo a cabo. Es decir, que como activista a veces es un poco frustrante porque dices, bueno, yo aquí me quedo con el puño en alto, pero esto a dónde va, ¿no? Entonces, por eso digo que para mí es un poco como el superpoder añadido, ¿no? Bueno, sí que me voy a permitir una pequeña vanidad, y es que he tenido... Faltaría más. Mi vanidad principal es que he tenido más moral que el Alcoyano. O sea, ha sido sentencia machista tras resolución más machista aún, más sexista aún, actitudes totalmente arbitrarias de la administración sanitaria, en este caso del Servicio Gallego de Salud,
tremendamente sexista. Ya me he enfrentado muchas veces a este servicio de salud por este problema, en contextos de aborto, no solamente maltrato a las mujeres en el aborto o impidiéndoles el acceso, sino también después en la atención obstétrica, al fin y al cabo todo lo mismo, ¿no? Entonces, enfrentarse a estas inercias, este pasotismo institucional respecto a las mujeres, eso sí que ha sido duro para mí, moralmente ha sido muy duro. Lo que ocurre es que, bueno, os he tenido a todas vosotras, quiero decir, he estado sola como abogada, pero no he estado sola como activista, porque he tenido, y por supuesto la propia víctima, que ha sido muy importante. Detrás de una abogada que pleitea hay siempre, siempre una mujer, una persona, una víctima o un cliente, como le queramos llamar, que está creyendo en tu trabajo. Sin eso, los casos no pueden salir adelante. Entonces quiero rendir aquí un homenaje también a Sandra, la protagonista, a ella y a las demás, de las demás quejas, que no sé si vosotros más aquí, pero me gustaría, aunque me gustaría, si no lo digo es por discreción, pero las demás mujeres que han aguantado el peso de pleitear 2, 4, 6, 11 años en el caso de Sandra, ¿no? Y eso, ya te digo, es un trabajo más bien colectivo. Perdona. Bueno, estaba escuchando, disculpa, ¿eh? Bueno, Jesús, y te voy a hablar de ti también, porque tú has sido muy importante, por ejemplo, en el caso de Oviedo. Es decir, tú y otras personas habéis grabado vídeos, habéis lanzado mensajes, habéis apoyado económicamente, habéis sustentado los casos. Eso es impresionante. Bueno, no sé. Otros abogados, claro, no pueden tener ese apoyo. Y yo lo he tenido gracias a ti, y te quiero dar las gracias expresamente a ti. Tú siempre estás ahí, siempre que se te necesita estás ahí. Bueno, tengo que decir con el caso de Oviedo, ahí sí que me rendí por una vez y tuve que desaparecer porque es lo que decías tú. Llega un momento que además depende de cómo te pille, ¿no? Emocionalmente, que es tan sumamente... Yo creo que, a ver, te estaba escuchando y yo pensaba con el caso de Oviedo, por ejemplo, que además de abogada, y supongo que como me pasa a mí, ¿no? Que además de activista o de escribir o de ser profesora, lo que tú quieras, soy mujer. Entonces, esa parte emocional de peso histórico como mujeres, con los abusos que hayamos vivido en nuestras propias carnes, sí, pues eso, nuestro historial de vida, digamos, a nivel emocional, es muy difícil distanciarse de enfrentarte con ese machismo una y otra vez, ¿no? O sea, tú puedes ser muy profesional, pero hay un aspecto que te está tocando, ¿no? Y a mí me pasó con el caso de Oviedo, llegó un punto, además es que fue un punto muy concreto en el que estaba en Twitter intentando defender esto y un señor obstetra, o por lo menos decía ser obstetra, que además yo tengo que decir que me alucina que en España la gente mezcle la profesión en Twitter, ¿no? La profesión médica se explaya a decir unas cosas que aquí eso me caería un expediente en mi trabajo y soy solamente profesora de preparación al parto, ¿no? Pero bueno, este señor obstetra me tiró por tierra todo lo que yo estaba diciendo de una manera, o sea, como si apartara una mosca, ¿no? Fue una cosa tan desagradable. O sea que Pues mira, ahí tienen la sentencia, ahí tienen la sentencia. sí, pero Eso es a lo mí que más placer me produce hacer esto. tocó, sí, Sí, no me extraña que te tocara, sí, sí. que fue una sensación no sé, de decir, me estoy dando con el muro, o sea, me sentía como alguien que estaba ya sangrando, de darse con la cabeza contra el muro, y me dije, bueno, no puedo más que lo hagan otras porque sé que estáis todas ahí, y fue un momento de decir, no, esto me supera. Bueno, perdona, ojalá todo el mundo se rindiese como tú, porque te rendiste después de haber dado una batalla brutal, entonces perdóname. ¿Qué estás No, diciendo? bueno, sí que me tuve que apartar Te porque... tomaste un descanso puntual. Bueno, vale, pero sí que es que lo puedo comprender, ¿no? Que es una reiteración de lo mismo que dices, todavía me estás diciendo hasta la cara, después de 15 años que llevamos, que ya, o sea, se han conseguido ciertas cosas, que ya el decir violencia obstétrica no es como hace 10 años que yo tuve unas broncas solamente con el término, ¿no? Entonces, si ya estamos ahí, ¿por qué tú sigues como un cenutrio repitiendo lo mismo de siempre, ¿no? O sea, son cosas que a mí ya me superan, ¿no? Y dices, bueno, es que ya contra la ignorancia de que te están mintiendo en la cara, de que te están diciendo directamente, no, es que no quiero escucharte, llega un momento que, ¿no? Como que te falta el aire, que dices, cuántos años más voy a tener que estar repitiendo aquí lo mismo? Pero bueno, en el caso de Oviedo especialmente, no sé, yo no sé cómo lo viviste tú, pero fue... ¿En qué quedó eso? ¿En qué punto está ahora mismo el caso de Oviedo? Bueno, pues, bueno, ya sabes todo
ridículo que fue el hecho, ¿no?, de que manden a la policía a una mujer que está de parto a su casa para inducir el parto y después esté allí, que estuvo casi 30 horas sin inducírselo porque no había necesidad, a pesar de que la tienen allí en contra de su voluntad. El propio absurdo era tan grande que se necesitaron grandes dosis de cinismo durante todo el procedimiento para ocultar esa realidad. Entonces, bueno, lamentable me ha parecido la resolución judicial, está impugnada. Se ha impugnado, hay dos procedimientos, uno penal y otro contencioso administrativo de protección de derechos fundamentales. Entonces, ahora mismo el penal contra la resolución de la jueza, que sin escuchar a la mujer, eso es una indefensión impresionante. O sea, que un juez dicte una medida tan importante como privación de libertad y sometimiento a intervenciones médicas con un potencial lesivo tan grande como una inducción del parto, de las que además ella era totalmente ignorante, porque es que en la comunicación que se le hace no se menciona ningún riesgo de la inducción del parto. Es impresionante. La inducción del parto yo lo sé como abogada, es decir, como que llevan muchísimos casos de niños que sufren lesiones gravísimas tras una inducción del parto, mujeres que pierden el útero. Tú lo sabes también. Bueno, Sí. pues ni una palabra. Pues que una jueza, sin tener ni idea de qué se le está proponiendo, porque no lo sabía. A ver, es culpa del hospital, que no dijo cuáles eran los riesgos de la inducción, que quiso permanecer voluntariamente en la ignorancia. No se le permitió a esta persona aportar ningún informe pericial que apoyase sus tesis. Abogado, no se le permitió disponer de abogado, ni se la llamó a declarar. Esto es intolerable. Intolerable. Entonces, esto está recurrido en la jurisdicción penal. Después, en lo contencioso administrativo, porque el Servicio de Salud ha violado los derechos fundamentales de la víctima. Pues no es que no comparta, ¿cómo te diría yo? Es que fue totalmente parcial. Es que no prestó ninguna atención ni valoró siquiera las pruebas periciales de la ginecología y obstetricia y de psiquiatría. Es decir, que en un procedimiento en el que una de las partes ni siquiera aporta un informe pericial que la tesis, el juez, sin considerar, no te digo para dar la razón, pero al menos haber valorado las pruebas periciales que se aportaron por la víctima, dicte resolución. Esto es inaceptable. En fin, esto se ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y ahora está pendiente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es increíble. Sí, también me estaba acordando antes cuando hablabas de los hospitales gallegos y tal, ¿no? De la introducción a mi libro que la escribió la actriz Iria Piñeiro, que bueno, ha hecho una obra de teatro que se llama Fantástica, sí. Anatomía de una La conozco, Bacteria. fantástica. Sí, y también contaba algunas cosas, ¿no? De un artículo que salió pues, explicando, o sea, contando su experiencia, no solo de la violencia obstétrica, pero también de un acoso sexual en el trabajo y unos machismos y unas cosas que dicen, ¿no? Es que, yo noto mucho en los jueces, ¿no? Porque yo he tenido sentencias en casos de aborto fantásticas. O sea, que no puedo hablar en general de los jueces. A veces tenemos tendencia a hablar solo de lo malo y no de lo bueno. Sí, sí. Pero en algunas de las resoluciones y comportamientos en las vistas de los jueces he vivido situaciones de sexismo, pues como en cualquier caso de violencia de género, ¿no? Que ni te lo crees. Una de las cosas que creo que lo he mencionado en algún artículo, sí, en este caso, ¿no? Fue que este juez, la perito que intervino, en el caso de Sandra, me refiero, que fue a Naciones Sí. Unidas, la perito describía todas las lesiones que le habían producido a Sandra, todos los problemas de salud, el dolor en las relaciones sexuales, la imposibilidad de tener relaciones sexuales, el vaginismo, o sea, todos los problemas de salud que le generó la episiotomía y la intervención que le hicieron a ella, el juez ni se inmutó. Tenía una cara como de piedra ahí en la sala, ¿no? Y después, cuando llegó el turno del marido, el juez le preguntó, ¿dice usted que ha estado sin tener relaciones sexuales cuánto tiempo? Y el marido dijo 2 años. Y ahí el juez hizo un gesto elocuente, ¿no? Diciendo, joder, 2 años sin follar. O sea, este es el tipo de jueces con los que yo a veces me encuentro. Yo te digo, no todos. La sentencia, por ejemplo, de otro juez gallego, maravillosa, en un caso de que el Servicio Gallego de Salud negó el derecho al acceso al aborto a una mujer, el juez hizo una sentencia maravillosa, que yo casi no sé qué me inclino más, si criticar a los que lo hacen mal o apoyar y enaltecer a los que lo hacen bien. Ahí estamos, ahí estamos. Pero sí, el sexismo en la judicatura es algo muy importante, algo que hay que trabajar. Muchísimo, muchísimo. Sí, o sea, vamos, es que cuando me decías también ahí, es que yo pensaba, no, es que a mí me costó creer que hubiera jueces tan misóginos y tan machistas como os he leído en muchas ocasiones. Bueno, mira la No manada. parto de esa base. Mira el caso de la manada. Imagínate que al juez este de la manada, a este señor le llega un caso de violencia obstétrica. Sí, ¿de qué hablas, no? Es como, esto ya es...
Bueno, y ahora estaba pensando, esto es de ciencia ficción y te acabo de leer a ti y en Facebook y estaba pensando, o sea, me ha hecho gracia entre muchas comillas porque he pensado efectivamente partos de ciencia ficción, que es el título del libro, ¿no? Porque lo último que conta, o sea, el caso este de esta mujer a la que le han quitado el bebé a todos los efectos, ¿no? O sea, ¿esto qué Tú es? fíjate, en la Comunidad Valenciana, este caso de que le han arrebatado al bebé simplemente por pedir que ver a su bebé después de una cesárea muy traumática y que no se lo quitasen, ocurre en la Comunidad Valenciana, en el Hospital General de Valencia, creo que se llama así. Al mismo tiempo, las matronas de la Comunidad de Valencia, de la Marina Alta, están protestando por esta medida absurda de que no dejen entrar a los padres en los paritorios. A ver, absurda. Hay que comprender que los profesionales de la salud se quieren proteger, se tengan que proteger. Pero hay que comprender que el padre no es un visitante, no es un visitante cualquiera, sino que va a ayudar a que ese parto sea mejor. En ese sentido, es como si fuese un profesional de la salud. Hay que equipararle, porque realmente está ayudando y a nadie se le ocurre decir que los propios profesionales de la salud, que también pueden portar el virus, por supuesto, son un peligro para los demás Sí, son asistentes. sobrantes o prescindibles, sí. Exactamente. Entonces, en este sentido, yo lo último que he pensado es eso, que el padre debería ser equiparado a al personal sanitario estos efectos en la pandemia, porque ese papel es realmente directamente relacionado con la salud de la madre y el bebé, no es un visitante. Pues todo esto tan reaccionario está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, estos dos casos a la vez. Me parece terrible, me parece que esa Consejería de Sanidad debería de repensar. ¿Cuál es el otro Pensar. caso? No, el caso es este, que están prohibiendo el acompañamiento de la Comunidad de Valencia, de los padres de Ah, los vale. Y territorios, luego la sustracción y de... el del bebé que han quitado servicios sociales porque esta madre pidió desesperadamente, y claro, a lo mejor no lo pidió de la forma con la corrección, él dijo, señores doctores, por favor, ¿les importaría si no tienen inconveniente permitirme Sí, ver a mi hijo? A lo mejor la habían ya maltratado, a lo mejor estaba un poco nerviosa porque justo le acaban de arrebatar a su bebé, entonces bueno, con esta excusa le han quitado a su bebé servicios sociales, me parece alucinante. pero perdona, Fran, es que un poco nerviosa no, es que yo me hubiera, vamos, me hubiera vuelto loca, creo, Exactamente. directamente. Pues Y como ahí ya estamos vamos, locas, como ya estamos todas locas, el día que encima una mujer se pone un poquito nerviosa solo porque te quitan a tu bebé con el vientre abierto, solo porque te atan a la mesa y te tratan de loca, pues no. bueno, eso es lo que en inglés, que yo nunca sé cómo traducirlo al castellano, pero he hablado de esto muchas veces, se llama tone policing, que es policía del tono. Es decir, que cuando una minoría, que no lo somos las mujeres, pero cuando una minoría oprimida o cuando un grupo de personas que están históricamente oprimidos y sujetos a todo tipo de abusos manifiesta una reacción emocional ante más opresión, lo que hace el opresor es fijarse en la manera en la que lo hace. Claro, el problema no es lo que tú has hecho, sino, ay, qué mal me lo has dicho. ¿No? Te estás poniendo una histérica, ¿no? Es el clásico. Entonces es horrible, a mí me parece una cosa muy terrible y vamos, me estaba poniendo tan nerviosa que estaba acordando de la película esta con Angelina Jolie, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que le quitan al niño, se lo cambian por otro, le hacen creer que es otro, o sea, y está basada en un caso real y me parece terrorífico, ¿no? Y gran parte de la historia es que cada vez que ella manifiesta ese nerviosismo y tal, es como que, bueno, fíjate, ¿no? O sea, es algo que a mí me parece de película Bueno, de y luego, por ejemplo, lo más cruel es, además de esto, es que si una mujer, una madre tiene algún problema de salud mental que se puede controlar perfectamente con medicación o con psicoterapia, el no que se sea, excusa ni óbice para o nada. es pobre, o es pobre, o tiene una discapacidad, pues encima le dicen que el problema es que no puede cuidar a su bebé y que va a estar mejor pues con una familia de acogida, ¿no? Alguien obediente que puede cuidar a ese bebé mejor que ella. O sea, hay un profundo clasismo, o sea, Sí, la discriminación es a todo nivel, a sí, todo sí. nivel. Esa parofobia, el racismo, o sea, es como... Yo te había dicho que iba a ser una entrevista relajada, pero creo que es imposible, porque hay una... ¿Sabes? En España tenemos un problema que, bueno, yo porque la vida no me da para todo, ¿no? Yo no puedo pleitear por todo, pero una de las cosas que más me indignan como feminista, como abogada, como defensora de los derechos humanos, en todas mis dimensiones, o sea, en todo mi ser, o sea, lo que más me jode, para que quede ya bien claro y no ser correcta, es que en España servicios sociales te pueda quitar a tu hijo, o sea, lo que más quieres, es algo más grave aún que la prisión, privarte de libertad. Es decir, yo para ser privada de libertad durante más de 72 horas
tiene que ser con una supervisión de un juez. Pero para quitarme a mi hijo lo hace con apoyo en una decisión médica cualquier asistente social de España. Esto me parece gravísimo. Que menos que haya una supervisión, pero anterior. Es decir, no, bueno, después la persona a la que le han quitado a su hijo puede ir al juez, sí, claro. Después de que mi hijo esté 3 meses, 2 meses, o un día o una hora ya en manos de otras personas. Me parece una indefensión tremenda. El sistema de control para estas cuestiones tendría que ser a priori para proteger a los niños de sufrir abusos, porque sufren muchísimos abusos en este país, por ese motivo. Qué poder, ¿no? Exorbitante. Y además yo he observado en algunas personas que trabajan allí en estos servicios de menores que es que ya llegan a regodearse en ese poder. Es decir, no tienen límite porque lo saben. Vete al juez dentro de unos meses, mujeres, pues si te acaban de hacer una cesárea, ¿no? O tienes algún problema de salud mental, o tienes una discapacidad, o eres pobre, ¿qué recursos vas a tener? O vas a ir al colegio de abogados que está cerrado ahora, a que te nombren un abogado, el abogado que no sabe de tu caso. Tu hijo pasa horas un recién nacido sin tu contacto físico, sin lactancia. Este caso de Valencia lleva un mes, la criatura separada de su madre. ¿Te imaginas qué horror? Imagínate que esta madre se deprime, que sería lo más normal. O sea, aún más indefensión. Y la reacción, con cero empatía, ¿no? Por parte de los servicios sociales, me parece... Y esto hay mucha gente que no lo sabe. La gente no se cree cuando se lo cuento. Yo misma, antes de haber llevado algún caso de estos en el pasado, yo no me creía que el control judicial era posterior. En un país democrático. Y sí, es así. No, es que me lo estás contando. Primero te lo quitan y luego ya vete tú al juez a impugnar, si puedes. Vete a impugnar la resolución administrativa de desamparo después. Pero eso es criminal. Es criminal y además es que ocurre en muchos casos que como estas personas, encima si pertenecen a colectivos vulnerables, no pueden obtener realmente, es mentira lo que puedan acceder a un sistema de justicia eficaz y justo, no es verdad, no tienen las mismas posibilidades de acción que otras personas. De hecho, lo quitan por pobre, por discapacidad, por tener ese tipo de problemas. Pues que a veces pasan años hasta que hay una resolución judicial que reconoce que están las cosas mal y ordenan el retorno. Pero al final el juez, ha habido casos, ¿no? Si ese niño lleva 4 o 5 años con la familia de acogida, hay jueces que han dicho que, bueno, que ha sido espantoso todo lo que le ha ocurrido a esta familia, pero que realmente ya en esa situación, en esa coyuntura, el niño está integrado en la familia de acogida y que por ese motivo a lo mejor han condenado a la administración pública a dar una indemnización a la madre, pero el niño se ha quedado con la familia de acogida, ¿eh? Por su propio bien, por esta interpretación de cuál es el bien superior del menor. Y que a veces, bueno, eso habría que profundizar, ¿no? Pero bueno, hay quien considera que después de años el niño cree que es acogida y que esa situación es mejor mantenerla. Bueno, pues estos casos... Se ha cortado un poquito, Francisca. Estoy intentando no interrumpirte. Hay veces que se pierde, pero el contexto se pilla, pero ahora mismo no te he oído. Disculpa. Que hay ocasiones en las que se considera que después de un año... Después de un tiempo, puede ser 1 año, 2 años, 5 años, es que a veces estos procedimientos duran ese tiempo. El niño está ya tan integrado en la familia de acogida que es mejor para el niño seguir ahí. Indemnizan a la familia por el daño que les han causado, pero no recuperan nunca a sus hijos. Esto está pasando en nuestro país. Te escuchaba y estaba pensando en el primer caso, yo creo que trabajamos juntas en la distancia con Ivone y que fue el caso de Javiva y Alma, ¿no? Eso es. Que además es que yo estaba recordando que primero fue como no sé, yo tuve la sensación de que se podía hacer algo, o sea, fue la primera vez que yo trabajé activamente, además estaba embarazada de mi hija, creo, ya no sé de cuál de los 3, pero bueno, y tuve esa sensación increíble, me acuerdo, en la cocina, en el portátil, cuando por fin Ivone nos dijo que ya estaban juntas, mandó la foto, etcétera, de decir, se pueden cambiar las cosas, o sea, lo hemos hecho, ¿no? Pero en la segunda parte de eso, claro, yo me emocioné, dije, bueno, pues hay que hacer muchas cosas y todos los niños que están así, y claro, y me vi un océano de casos, de situaciones, y me imagino que eso te tiene que pasar a ti, que te es súper complicado. Bueno, después, por ejemplo, ahora la última moda del autoritarismo médico obstétrico, la última ola, es que si tú, por ejemplo, le quieres dar al pecho al niño que está hospitalizado y te pones muy pesada queriendo darle el pecho, o por ejemplo, no se... He vuelto a perder, Fran, disculpa. Sí, pues no sé qué más voy a entrar en casa a lo mejor. Bueno, como veas, no, se oye bien, pero hay alguna frase que se pierde. A ver. Uy.
A ver, ¿ahora mejor? Sí, me parece que hemos visto a tu marido por ahí, ¿puede ser? Sí, puede ser. A ver, le tengo que pedir permiso para salir. Bueno, Que, sí. que lo que te decía es que la última moda del autoritarismo médico es que si tú, por ejemplo, de otros casos que he conocido, bueno, y que he llevado en los tribunales, una madre, en 2 ocasiones ocurrió que tenía un problema de salud, problema de absorción, mala absorción de la vitamina B, y en otro caso que la madre tenía algún problema de producción de leche. Entonces estas mujeres se esforzaban en seguir dando el pecho, Mm. y acompañar a sus hijos en su estancia hospitalaria, pero no por querer causar un mal a su hijo, y esos niños no estaban desamparados, sino porque es que es así, es lo mejor, ¿no? Entonces, en el momento que ha habido un choque con el personal médico, han utilizado esto también para iniciar expedientes de desamparo, es decir, también con amenazas de retiradas de la custodia, en un caso separación efectivamente durante 3 meses y medio del bebé, y en otro caso con una denuncia penal contra los padres. Es decir, que si tú no acatas todo lo que yo te digo y tú no te comportas conforme a mi ideología, porque los médicos, como cualquier persona, también tienen ideología, son seres subjetivos, no son dioses objetivos, pues entonces lo que voy a hacer es denunciarte a servicios sociales. Esto está pasando, esto es terrorífico. Es alucinante, porque no sé qué más hay que hacer ni qué más hay que decir para que se entienda, ¿no? Y que además, no sé, a mí me parece tan delirante, es lo que digo yo siempre, ¿no? Que sí, el juicio es obviamente contra la decisión de la mujer, de la madre, ¿no? Es lo que tú decidas, porque yo eso lo veo mucho aquí. Y yo por eso ando con mucho cuidado de no especificar realmente un tipo de parto, porque lo que estoy viendo es que cuando ya tenemos asumido que un tipo de parto X es el que a lo mejor pues está más aceptado científicamente, etcétera, de repente si tú decides otra cosa, también va a ser un problema, ¿no? Es como que lo que se juzga siempre es el hecho de que tú como mujer decidas. Pero además decides dónde, porque tú fíjate, qué curioso, que ya los médicos, los obstetras, ginecólogos, ya no se preocupan tanto por nuestros hijos cuando damos a luz en la privada. Ahí sí tenemos derechos, porque no conozco ni un solo caso. Claro, si tú pagas, ahí no va a ir ningún médico, no conozco ningún ginecólogo y muchos atienden en los 2 sitios. Pues qué curioso, que se van al juez o van a servicios sociales cuando tú estás pariendo en un hospital público, pero en la privada, donde tienes dinero, ahí es donde tienes poder. Yo al final digo, mira, pues compremos nuestro poder. Si como seres humanos no valemos más como clientes que como seres humanos, pues hagámoslo. Me escriben muchísimas mujeres todos los días. Me han amenazado con una inducción forzosa. Pues mira, vete a la privada, que ahí no te van a denunciar. Te pueden presionar, te van a engañar. Todo eso sí, por supuesto. Hay clínicas privadas ahora mismo que están haciendo protocolos de inducción forzosa. Bueno, no forzosa, que crean sus protocolos de inducción. Pero no van a ir al juez ni te van a demandar. Entonces, bueno, pues es una opción. Yo se la recomiendo a todas. Digo, mira, no digas lo que vas a hacer, ni si vas a parir en casa, ni si vas a dejar de parir en casa. Hazlo, haz lo que quieras, pero no lo cuentes, porque no puedes confiar. Hay mucho autoritarismo detrás, muchas ganas de dominarnos como personas. Entonces, no des cosas. Si te dice, muy bien, doctor, pues me voy a parir ahora, le agradezco sus servicios, me voy a parir ahora a casa de mi tía Catalina, que vive en Calahorra, o me voy a ir a la privada con el eminente doctor Menganito, que fue el médico de las infantas. Sí. Le sueltas una de estas y ahí ya, si tienen otro doctor que te va a manejar, que te va a mandar, que te va a dominar, ya no les importa tanto. No te van a perseguir probablemente. Lo que no puedes es mostrar lo que quieres hacer, comportarte como una persona que toma decisiones. Eso, lamentablemente, hoy por hoy en España, mejor no lo hagas. Sí, pero que además que es curioso porque yo lo he experimentado poco aquí, pero las veces que lo he experimentado me ha parecido muy extraño. En una ecografía, en la ecografía en la que me dijeron el sexo de mi hija, que además para mí era un momento muy emocionante porque era muy especial por fin tener una niña para mí como mujer. Mis hijos los adoro y fue maravilloso tenerlos y saber que eran niños. Y en esta ocasión para mí el hecho de que era una niña pues era algo emocionalmente trascendental. Y cuando llegamos, o sea, además es muy divertido porque estaba todo lleno de pósters de la Seguridad Social Británica recordando de tus derechos, de que no tienes por qué tener gente, de no sé qué, ¿no? Y estaba allí este señor plantado con 5 más.
Y entonces yo venía con mi marido y con mis hijos y les dije, perdón, ¿quiénes son? Y dice, son los estudiantes que vienen a la ecografía. Le dije, no, yo no quiero a nadie. Entonces, a partir de ahí, la dinámica fue de castigo. O sea, fue súper interesante, porque de repente era un tipo súper desagradable. Bueno, con decirte que cuando estaba haciéndoles la ecografía, yo estaba totalmente tumbada, todo el mundo viendo a la bebé y yo no veía nada. Le dije, perdón, es que no veo. Y me empieza a mover, pero súper desagradable, era como en plan, ¿sabes? Súper mecánico, me levanta así, ningún tipo de cariño, me pide las notas y me dice, bueno, a ver, es que, o sea, ve que pone parto en casa y que yo había renunciado a tener una ecografía, pues no sé, la que hacen aquí para detectar si es síndrome de Down. Y me dice, bueno, es que si no colaboras. Entonces yo pensé, ¿en qué momento no he colaborado? O sea, es que me pareció súper increíble que la no colaboración era porque tenía un parto de casa y porque no había tenido la ecografía. Tú fíjate la maldad que está haciendo la ecografía y entonces dice, bueno, hasta donde yo puedo ver está todo bien, pero claro, yo no puedo decirte si tu hija tiene un problema porque tú te has negado a hacer una ecografía. ¿Sabes? O sea, con una manera fue tan horrible todo que dices, o sea, esto es un ápice de cómo podían ser las cosas y todo esto se ha dado porque yo he dicho que no quería a los estudiantes, cosa que es mi derecho, ¿sabes? Es que me parece, fue la única experiencia así que he tenido un poco tal, por suerte, y me dejó perpleja porque entendí de inmediato que la dinámica era de castigo en tanto que yo había hecho una decisión. O sea, que había tomado una decisión que me pertenecía, ni más ni menos, ¿no? O sea, que sí, que es muy interesante no sé, esas experiencias. Tengo que decir que en Reino Unido yo también escucho casos obviamente, los hay en todas partes, ¿no? Pero sí que tiene las peculiaridades. Yo creo que después de hablar con tantos países sobre cómo se llevan a cabo las cosas, hay diferencias culturales en la manera de, de llevar esas situaciones o de hacerlas o de no sé cómo denominarlo. Pero curiosamente te quería preguntar, a mí una cosa que siempre me maravilla, y lo digo mucho en mis libros, es esa frase, ¿no? Que se repite en todo el mundo hispanoparlante, ¿no? De, bueno, ahora te quejas y cuando lo hacías no te quejabas, ¿no? Que me parece ya la conjunción brutal de lo que hay de fondo en todo este tema, que es la expresión sexual de las mujeres y la decisión sobre sus cuerpos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más bueno, no sé cómo decirlo, que te ha chocado en estos años? Algo que hayas oído, que hayas leído, algo que te haya dejado en plan de decir, bueno, ¿cómo es posible, no? Bueno, el punto del marido. Sí, El punto del marido. A mí me lo hicieron, sí. Me cerraron la vagina y le dijeron a mi marido, te la voy a dejar nueva. Yo creía que se referían a que había hecho un buen trabajo, que me habían cosido muy bien aquel destrozo que me hicieron. Y no, se refería a que me habían... Luego lo descubrí, ¿no? Claro, porque tenía dolor y mi abertura vaginal no estaba igual que antes. Era que me habían dado un par de puntos de más y ese era el gusto que le iban a dar a mi marido. Tú fíjate que es ofensivo, no solamente era ofensivo, por supuesto, y humillante, atentaba contra mi dignidad, todo lo que me hicieron, sino contra la de mi marido. ¿Por cómo pueden pensar alguien que a una persona que comparte mi vida y que me quería y que era el padre de mis hijos le iba a gustar que yo sufriese? O sea, ¿qué mente perversa? ¿Qué perversidad hay detrás de pensar que a un hombre le va a gustar que su mujer sufra dolor en las relaciones sexuales para que le produzca placer? Esto es tan sí, perverso. sí, es terrorífico. Pero te voy a decir una cosa positiva. Esta sentencia, bueno, resolución de Naciones Unidas, esta decisión dice que todo esto que nos ocurre, para mí es lo más valioso, de las cosas más valiosas, es por ser mujeres y tiene que ver con los estereotipos, lo que se espera de nosotras por ser madres, por ser mujeres y ser madres. Y yo te recomiendo leerla, es muy bonita la resolución. Sí, eso lo leí, sí, sí. Pues esta es de las cosas que más me gusta por la claridad con la que esto queda sentado, ¿no? Sí. ¿Por qué es violencia? Responde a la pregunta, ¿por qué la violencia obstétrica es violencia de género? Que es una pregunta que me han hecho muchísimas veces. Bueno, pues ahí está muy bien desgranado. Absolutamente, y es así, o sea, es que yo con eso también he tenido muchas luchas, ¿no? De decir, bueno, pero es que también hay mujeres, pues es que no es quién la hace, es por qué se somete a quién la sufre, ¿no? O sea, siempre es lo mismo. Bueno, Fran, yo creo que no te voy a entretener más, pero te iba a decir que ha sido un placer, lo ha sido, pero me has vuelto a devolver
esa sensación de que intento escapar de enfado, ¿no? Que es como, es que como para no enfadarse. Pero bueno, me reconforta muchísimo que estés ahí. No sé, si me lo permites, me siento triunfante por vuestra resolución, este triunfo, ¿no? Lo voy a compartir un poco si me dejas, porque me parece un triunfo de todas las mujeres, ¿no? Y con eso me quedo. Y te agradezco muchísimo tu tiempo y que, bueno, que además me estoy dando cuenta de una cosa con estas entrevistas y es que a muchas de vosotras os he puesto con mis amigas, pero realmente hablamos muy poco. Pero creo que con todas mantengo una afinidad de absoluta sororidad, ¿no? Y es un gustazo por eso. Así que muchísimas gracias. A ti, Jesús, a Un ti. abrazo muy Un grande. beso. A ver, voy Chao. a parar.